8 de la mañana, 8 de la mañana, eximimos a el señor abogado que dice que está en estrado. Mandaron una foto de una gente en una playa, en un traje de baño como azules, se parece mucho a Julián, pero yo no puedo creer que Julián haya abandonado su trabajo y esté metido en una playa. Yo quiero pensar que está en un tribunal de María Trinidad Sánchez. No creo que sea. Se parece mucho a él, sí. Autoengañarse es muy bueno para la psiquis. Bueno, Max Pusch está por acá, presidente del Partido Alianza por la Democracia. Max, ¿cómo? Max Pusch. Vete a los dominicanos. La gente va a decir, ¿a quién va? Puig. ¿Y con quién está hablando Cristian? Ese es Max Puig. Así, Max Puig. Oye, Puig, no. Puig. Ni siquiera Puig. No, Puig. Bueno, eso le decía a Zoila Luna una vez, le digo, te van a quitar el anuncio, porque ella, a las gomas que todo el mundo conocemos, la BF Goodrich, todo el mundo conoce la BF Goodrich. Luna, te van a quitar, eso no entiende nadie. Pero BF Goodrich. Y la otra que dice Brixton. Pero en Puerto Plata, Yo no puedo. la pronunciación es Puig. En Puerto Plata. No, en el país entero. ¿Dónde está la mata? ¿Dónde está la mata? No, pero hay derecho a pronunciar como están escritos los nombres. No quiere decir que sea la pronunciación correcta. Ni el que es presidente de un banco le decimos Puig. Hasta el CIME le decimos Puig. Saludos. Bueno, entonces Maximiliano Puig Robelé. Me falta Puig Miller. Mira que me lo sé. Entonces Max Puig está por acá con nosotros. Déjeme leer en un cargo que tiene, que nunca lo sé, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Uf, cosa tan larga. En el gobierno, ya, Max, doctor en sociología. Doctor Max Puig. Bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno que está por acá. Más cerca el micrófono, por favor. Sí. Fue ministro de Ambiente, ministro de Trabajo, que queremos en esa doble condición, la actualidad, y también lo vimos hablar sobre este tema de la reforma laboral y el tema de la cesantía. Son dos situaciones importantes. Yo estaba buscando información, quisiera lo de medio ambiente para tratar esto y luego centrarnos más en la reforma laboral, que es bastante conflictiva. Aunque hace un ratito hablábamos del cambio climático, este desorden que hay en el mundo, fruto del daño que nosotros, los humanos, que se supone que somos los que más sabemos, estamos destruyendo todo esto, que no hacen los de cuatro patas. Y vi una actividad que había una actividad en el Caribe, patrocinada por UNESCO, una cosa que tú nos explicarás, que es un sincrotón o los sincrotones, ¿qué es eso? Y en qué está centrada, la preocupación la sabemos, pero en qué está centrada la solución o los intentos de solución o de asumir ese desastre o camino al desastre mundial que vivimos por cambio climático, amenazado ahora con el regreso de Trump, que no creen eso y que sacó a Estados Unidos aquella vez de París. Del convenio. Del convenio. Entonces, este reto tan enorme, nosotros que somos pequeñitos, aquí en esto vi al doctor Max Puig haciendo planteamientos sobre el uso de los sincrotones, que nos explicará qué cosa es eso. ¿Y qué podemos hacer? Una islita que tiene, bueno, que estamos ahí, somos fácilmente arrastrados, y que cuando se habla de este tema nos dicen que nosotros el riesgo es enorme de la isla de la Hispaniola a partir de estos trastornos. Max. Bien, gracias Cristian, gracias a todos ustedes por la oportunidad y saludos a todas las personas que nos están escuchando y que también nos están mirando. Así es. Bien, bueno. Los sincrotones y sí. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros con tan pocos recursos para protegernos, ¿no? Y alzar la voz como la
lanzaste en esta actividad patrocinada por UNESCO. Sí. ¿Cómo no? Mira, justamente sí, yo estoy a cargo de la dirección de las oficinas del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Y como tal, me ocupo de coordinar las políticas para el cambio climático. Así es. Y mucha gente me dicen, bueno, entonces tú te estás ocupando de medio ambiente. Yo digo sí y no. ¿Y por cómo sí y no? Sí, porque muchas personas piensan que el cambio climático es medio ambiente, pero es algo más. Porque resulta que desde hace más o menos siglo y medio, 2 siglos, con el desarrollo del sistema de producción industrial en el mundo, están cambiando, es decir, se ha alterado, podemos decir de alguna manera, el metabolismo del planeta. Los cuerpos, ¿verdad? Los seres humanos, estamos vivos porque hay un equilibrio entre todas las funciones. Es el planeta también, hay un equilibrio entre todas las funciones. Cuando una persona se altera su metabolismo, prácticamente, bueno, se desajusta y colapsa. Bueno, el planeta... ¿Puede colapsar el planeta? Bueno, quizás no colapse el planeta, no es que va a colapsar el planeta mañana, pero se alteran, es decir, las relaciones que hay dentro del planeta y eso afecta a las formas de vida. Y el ser humano ha alcanzado determinadas formas de vida. No es que va a desaparecer el ser humano, pero la manera en cómo vive no va a poder seguir viviendo si las cosas siguen así. Entonces, el cambio climático no es solamente un tema ambiental, es un tema económico, porque lo que está alterando ese metabolismo es la producción, el sistema productivo. Entonces el tema es economía. Pero el tema también resulta que la salud de los seres humanos está siendo afectada por el cambio climático. Se está muriendo más gente por eso. Entonces el tema es de salud. Y así yo puedo, el tema es de la alimentación. Es decir, ¿por qué? Porque con el cambio climático hay menos agua y hace más calor. Pero por consiguiente, si en sentido general en el planeta hay menos agua dulce y hace más calor, las mismas plantas necesitan más agua para realizar el proceso de la fotosíntesis. Entonces, resulta que hay más personas, se necesitan más alimentos, las plantas necesitan más agua y entonces va a haber menos alimentos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el cambio climático toca todos los aspectos de la vida, no es un tema ambiental, toca todos los aspectos. Y por consiguiente, la referencia que se ha hecho a un instrumento científico al que yo hice alusión en una conferencia internacional que se produjo el viernes, auspiciada por UNESCO y se hizo desde Uruguay. La referencia que yo hice fue a un instrumento científico que es se llama sincrotrón, que es un gran acelerador de partículas. Es una, vamos a decir, una gran maquinaria para realizar investigaciones científicas. Hay muy pocos en el mundo. En América Latina hay un solo sincrotrón que está en Sao Paulo. Y ese es un instrumento, eso vale $1.000 millones. Yo no estoy planteando. $1.000 millones. Sí. Hay algunos pequeñitos, los más pequeños valen $100 millones. Hay personas que dicen, bueno, pero la República Dominicana no tiene capacidad para eso. Bueno, es que no estamos planteando que se instale en la República Dominicana. Es un movimiento que se está desarrollando a nivel científico para que se establezca un segundo sincrotrón en América Latina y que este cubra las necesidades de investigación científica de toda la región de Mesoamérica y el Caribe, incluyendo México. Entonces, si se fuera a instalar ese instrumento, mañana lo más probable es que no se instale ni en Belice, ni en Haití, ni aquí tampoco. Lo más probable es que se instale en México. Es decir, porque estamos hablando de que para... Por equidistante no podríamos, por equidistante y porque somos la entrada y porque somos muy estables, no somos buenos candidatos. Bueno, es que para eso necesitamos una masa crítica científica, necesitamos científicos. Entonces, posición anterior, profesor. Necesitamos científicos. Nosotros estamos fusionando el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces eso no nos hace buenos candidatos para un sincrotrón. Es decir, a 90 millones que van a hacer. Entonces,
el tema está ahí. Es decir, se trata de un instrumento y parece mucho, pero atención, parece mucho. Parece mucho. Los sincrotrones más pequeños valen $100 millones. Pero ¿cuánto se comprometió a reembolsar Odebrecht a la República Dominicana? Por una parte de la comisión, $130 millones. Es decir, que parece mucho, pero eso se lo llevan entre las uñas en 2 minutos. Aquí. Entonces, es mucho y poco también. ¿Cuánto costó Punta Catalina? 3.000 millones. ¿Cuánto fue el sobreprecio de Catalina? Y ahí sale un sincrotrón. O sea que... Si sumamos el dinero de los sometimientos por corrupción, ahí hay muchos sincrotrones. Pero claro, entonces las cosas hay que verlas en perspectiva, es decir, relacionando las cosas. De lo que se trata es de que hay un movimiento internacional a favor de eso, auspiciado por científicos importantes. En el Consejo Nacional para el Cambio Climático, nosotros creamos un área científica. No es que vamos a desarrollar un centro de investigaciones dentro del Consejo, no. Sino que hay una persona que tiene nivel, es decir, que está responsabilizada, y entonces esa persona establece lazos y relaciones con la Academia de Ciencias, con las universidades, con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Esa persona es una joven dominicana que es doctora en física cuántica. Fue la más joven doctora en Italia, en toda la historia de Italia, porque ella consiguió una beca para estudiar maestría y cuando fue a la maestría la evaluaron y la pasaron directamente al doctorado. No, quédate aquí, hombre, te vamos a pagar el doctorado también. Entonces pasó eso, y esa es la persona. Como ella está, entonces forma parte de las grandes... ¿Cómo se llama? Ella se llama Denia Cid. ¿Denia? Cid. Cid, Seide, de Denia Cid. Seide. Sí, Seide. Y entonces eso hace que ella esté relacionada, a ella la invitan por sus competencias a muchos congresos internacionales, y se aperce, a la República Dominicana no le cuesta, ella está relacionada con las grandes asociaciones, la Asociación Nacional de Física de Estados Unidos, Asociación de Química, entonces está conectada con muchos científicos, eso nos ha dado entrada, y por eso hace 2-3 años se realizó en el país una conferencia internacional a favor de ese segundo sincrotrón para América Latina. Se hizo en la UAS, desde la Biblioteca Pedro Mir, participó el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana, y nosotros formamos parte de ese movimiento, porque hay que estar en primera línea. O sea, uno no puede quedarse de espectador en el mundo. Con todo, hay muchísimas oportunidades y hay que aprovecharlas, y lo que nosotros tratamos de hacer es eso. Bueno, brevemente, la llegada de Trump, ¿qué implica por el peso que tiene Estados Unidos, no solo en la economía mundial, sino en la contaminación mundial junto con China? Bien, yo pienso que el señor Donald Trump, que es una persona muy importante, hay que situarla dentro de su contexto. Hay un debate en el mundo en torno a lo que es el cambio climático, cuáles son sus orígenes, cómo enfrentar un debate. En el país, si se quiere, hasta ahora el país de mayor peso económico, ¿verdad?, y político en el mundo son los Estados Unidos, y en Estados Unidos hay diferentes puntos de vista en la sociedad norteamericana y en el gobierno acerca de ese fenómeno. Hay una corriente muy importante en Estados Unidos, negacionista, es decir, de personas que niegan la existencia del cambio climático. Y esto es comprensible, y eso ha pasado a todo lo largo de la historia de la humanidad. Que las cosas primero no se entienden, mucha gente se opone, pero incluso una vez demostrado un asunto, todavía hay personas que siguen ignorando los avances de la ciencia. Miren, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. Hay gente que cree que la Tierra es plana todavía. Ya se demostró hay una corriente. No. Hay una corriente. Hay una corriente. Bueno, ya se sabe que los eso terraplanistas. no tiene base, no tiene fundamento, pero hay gente que sigue creyendo en eso. Pero este es un negacionista que ya en el poder lo hizo, que era impensable en ese momento y retiró esta. Sí. No va a estar ahí. Lo que pasa, pienso yo, es que no se sabe
cómo va a reaccionar el señor Trump. El señor Trump es un señor, también él no es ningún teórico de la ciencia, él es un pragmático, un señor muy exitoso en los negocios. Y es un señor también, yo diría, muy transaccional. Él se adapta a las situaciones y negocia. Él decía que iba a destruir al dictador de Corea del Norte y que iba a arrasar con él. Y 2 meses después fue y se reunió con él allá y lo abrazó en Corea. Abrazaron. Entonces, yo pienso que hay que esperar, porque todo depende del contexto. No quiere decir que todo lo que él dice se va a producir al otro día. Él dice que va a resolver la guerra de Ucrania en un día, cuando él asuma. Bueno, ojalá. También él dice que va a empezar a deportar latinos. Bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Cuántos dominicanos van a deportar? Si van a deportar en febrero 1,000 o 100,000 o ninguno. Yo pienso que hay que esperar, porque por más ideas que tenga una persona, siempre depende del contexto. Y en el contexto resulta que hay cada vez más aspectos de la economía norteamericana, vamos a decir, ramas de la economía, ciudades, estados, que han entendido el fenómeno del cambio climático. En Estados Unidos hay una federación de alcaldes, o sea, a favor de enfrentar el cambio climático, y hay muchísimas ciudades importantes. Entonces el señor Trump también tiene que ver eso, porque eso responde a intereses económicos, porque hay una nueva economía que responde a la necesidad de enfrentar el cambio climático. Entonces, cierto, señor Trump tiene esas ideas, pero vamos a ver cómo dentro del nuevo contexto él se va a Pero volvamos a la aldea nacional. ¿Qué se está haciendo desde la República Dominicana, desde nuestras autoridades, para un poco crear esa inexistente conciencia de lo que es ese cambio climático, que, como bien se afirma, es tan terrible que hay negacionistas que llegan hasta presidentes, lo que es muy serio? Sí. En la República Dominicana, ¿cómo se está trabajando eso y cuáles facilidades o incentivos para disminuir nuestras emisiones se están haciendo? Qué sé yo, los carros híbridos, no sé si hay una consideración especial, un tratamiento. Bueno, a ver. Bueno, en primer lugar, es un tema nuevo, realmente. El primer Ministerio de Medio Ambiente del mundo se creó en los años 60. En 1967 fue el EPA, que es la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos. Fue el primer Ministerio de Medio Ambiente en el mundo. O sea, es un tema nuevo. En el año 1970 se produjo la reunión del Club de Roma, que fueron científicos, gobiernos, y que se reunieron y se plantearon la pregunta de si había límites al crecimiento económico. Porque se dieron cuenta, pero eso hace apenas 54 años, que se dieron cuenta que se podía agotar el petróleo, el hierro, y entonces se plantearon que habría que tomar medidas, porque no iba a haber suficientes recursos para mantener los niveles de vida que ya estaban asumiendo determinados estados. Entonces, acá se llegó a la conclusión de que había que hacer un Ministerio de Medio Ambiente. En el año 2000 fuimos uno de los últimos países de América Latina en tener un Ministerio de Medio Ambiente, lo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es que duramos mucho sin una ley y sin un ministerio. La ventaja es que aprovechamos las experiencias de los demás y lo que hicimos lo hicimos mejor. O sea, no repetimos errores. No repetimos errores. Ahora, en esa ley de medio ambiente no se menciona la palabra cambio climático prácticamente. No. Sin embargo, 10 años después, en la reforma constitucional sí está, y es un mandato que hay que enfrentar el medio ambiente. Entonces, en 10 años pasamos de una ignorancia a una voluntad y a una acción. Esto quiere decir que las cosas van muy rápido. Entonces, el primer gran acuerdo ambiental se hizo, fue producto de la cumbre de Río, de la cumbre de la Tierra en el año 1992. De ahí para acá se han habido otros acuerdos muy importantes, cada vez más. Bueno, primero la Convención para el Cambio Climático, después el Protocolo de Kioto, 1997, el Acuerdo de París, 2015. Pero el Acuerdo de París, que se aprobó en 2015, se vino a terminar de negociar ahora, en diciembre, en la 29ª COP, Conferencia de las Partes del Acuerdo, y ahí fue que se terminó la negociación, es decir, 9 años después de firmado. O sea que
Es complejo, porque también hay temas de conocimiento científico, pero sobre todo hay fuerzas económicas, hay intereses. Resultado. Don Max, perdón, le interrumpí. No, respondiendo a la pregunta, acá se creó entonces, para trazar las políticas climáticas, un Consejo Nacional para el Cambio Climático. Ese consejo lo preside el presidente de la República. Sí. Aquí hay muchos consejos asesores, pero hay solamente 2 consejos que toman decisiones. Son el Consejo de Gobierno y el Consejo para el Cambio Climático. Oye. Y los únicos 2 consejos que no son de asesoría, sino que deciden. Él es presidente de los 2. En el Consejo para el Cambio Climático está la mitad del gobierno. El secretario de ese consejo es el ministro de Medio Ambiente, pero ahí está el ministro de Hacienda, ahí está el gobernador del Banco Central, ahí está el ministro de Economía, ahí está el canciller, ahí están los ministros de Energía, de Agricultura, de Industria, de Turismo. Don Max, y en ese sentido tan incidente, en ese contexto, estamos conversando. Sí. La conversación esta mañana es con Max Puig o Max Puig. Ajá, Puig, bien, exacto, Puig. Puig. Él es, entonces el cargo es presidente vicepresidente ejecutivo. Sí, porque presidente es el presidente de la República. Es el presidente de la República. Usted es el que ejecuta para cambio climático y además por muchos años una dilatada carrera política en República Dominicana. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista de las formaciones de los expertos, de los científicos? Usted conversaba de eso en su primera expresión. Me preocupa que estemos ocupándonos, por ejemplo. Hay becas desde MESIT, o sea, hay un plan integral para formar científicos, técnicos, académicos, todo lo que tiene que ver con las ejecutorias respecto de combatir el cambio climático o de asumir el cambio climático, que estamos haciendo desde las universidades. Hay una línea integral de formación. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, dije el tema, como dije, es económico, es social, es político, es científico, es académico, tiene todas esas vertientes. El Consejo para el Cambio Climático de República Dominicana es una respuesta, particular, que otros países están asumiendo. Es decir, esa visión, si se quiere, de una instancia que articule, que relacione. Entonces, ese consejo que es gubernamental tiene un comité que lo apoya. Y ese comité, ahí hay empresarios, asociaciones empresariales, universidades. Es decir, precisamente por la diversidad, por la amplitud del tema. El consejo, por consiguiente, trabaja como articulador. Lo de nosotros es relacionar. Nosotros articulamos, nosotros no ejecutamos políticas. Manejan el relacionamiento, la integración, la coordinación. Sí, y eso ha sido un proceso porque el Consejo fue creado por decreto en el año 2008 y ha venido desarrollando su trabajo. Ha tenido un impulso particular desde el 2020 para acá, porque aunque el Consejo fue creado en 2008 y trabajó bien de 2008 a 2020, esto es procesual, es un proceso, ha seguido mejorando. Entonces, ese consejo no se había reunido como tal. Y se reúne 2 veces después que el presidente, no se había reunido nunca, se ha reunido 2 veces después que el presidente Abinader asumió sus funciones. Pero además de eso, se han emitido toda una serie de decretos que refuerzan las labores del Consejo. Entonces, hay cada vez más relacionamiento internacional. Voy a dar una idea, para que se tenga una idea así muy rápida. Un país no puede depender de la cooperación internacional. Sin embargo, la cooperación internacional es importante. Y no solamente la cooperación, sino también el financiamiento. Entonces, el tema del cambio climático, es decir, hoy día la cooperación internacional está reducida, se ha reducido en sentido general, con la excepción del cambio climático, por la gravedad del problema. Y para que se tenga una idea, el Consejo para el Cambio Climático... Es un ODS, discúlpeme, un Objetivo de Desarrollo Sostenible. Sí. Incluso los diferentes objetivos están directamente relacionados con el cambio climático. Para que se tenga una idea, el Consejo para el Cambio Climático es una oficina pequeña, altamente especializada. Es decir, somos pocos, pero como no ejecutamos, trabajamos en el relacionamiento,
tenemos pocos recursos. En los 4 años que me ha tocado a mí dirigir desde la vicepresidenta ejecutiva del Consejo, nosotros apenas hemos recibido unos 500 millones de pesos. Eso es nada, 10 millones de pesos mensuales. O sea, 500 millones de pesos. Sin embargo, nosotros le hemos procurado directa o indirectamente a la República Dominicana 50.000 millones de pesos en estos 4 años. Explíqueme eso. Okay. ¿Poco usted no es mantequilla? Bueno, porque este es un tema importante. Es que si uno lo toma, lo asume con seriedad, claro. Busca los mecanismos. Entonces nosotros nos hemos dedicado, a ver cómo funciona mucha cooperación internacional. El sistema y a procurar aprovechar oportunidades. Entonces, esas oportunidades son diversas, a veces son donaciones, pero a veces son créditos en condiciones muy favorables. A veces, uno de las últimas, las cámaras aprobaron hace varios meses unos $400 millones en empréstito. Y mucha gente lo criticó, otro empréstito. En realidad no fue un nuevo empréstito, fue una reprogramación de la deuda por razones climáticas. ¿Qué significa eso? Que en esto hay un tema de medición fundamental, es decir, de especialización. Y cada vez hay más dominicanos especializados. Ya tenemos personas que se han entrenado a nivel internacional que pueden operar en temas de cambio climático en cualquier país del mundo. O sea, es un grupo pequeño, pero tenemos gente muy calificada aquí, ahora mismo. Entonces, es un tema de medición, porque el problema fundamental es si el cambio climático es generado por la emisión de gases de efecto invernadero, hay que saber medir cómo es que se produce ese fenómeno y cómo la industria, la agricultura... Parece como que son resultados intangibles. Sí, pero es que pasa lo siguiente, que hay que medir eso, entonces hay que especializarse. Ahora, ¿qué resulta? Que muchas veces los gobiernos, todos ejecutan medidas y algunas favorecen el cambio climático, es decir, lo agudizan y otros lo enfrentan, pero hay que saber bien cuáles son las medidas. Entonces, por eso se han desarrollado estudios para establecer sistemas que se llaman de taxonomía verde. Clasificar el gasto para ver qué gasto contribuye a agudizar el problema o qué gasto contribuye a minimizar el problema, a enfrentarlo, a mitigarlo. República Dominicana nos hemos metido en eso de la taxonomía verde. Es decir, incluso es el único país de América Latina que sus aduanas tienen un departamento de aduanas verdes. El único de América Latina hoy. Ustedes dirán, ¿pero para qué sirve eso? Bueno, eso sirve para ver qué se puede importar, qué no se puede importar, qué hace daño, qué no hace daño, pero por eso hay que especializarse. Entonces, aquí hay unas aduanas verdes, el único país de América Latina. Ustedes me dirán, que ¿cómo funciona eso? Que si es grande, que si es pequeño. No, está ahí, se está desarrollando. Entonces... Sí, ¿pero qué consiste eso de aduana verde? ¿Cómo hace? ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo mira, su beneficio? Un ejemplo muy concreto. El Acuerdo de Montreal. El Acuerdo de Montreal, el Protocolo de Montreal, se estableció porque se estaba dañando la capa de ozono, la capa que protege el planeta. Pero ¿qué daña la capa de ozono? La emisión de determinados gases. Y esos gases tienen un nombre enredado, pero son los clorofluorocarbonos. Bueno, entonces se estableció un criterio de que los países tenían que eliminar eso. Y República Dominicana empezó en eso hace 20 años. ¿Y todavía se venden los desodorantes de que tienen ese... Bueno, justamente República... Sí, eso ha avanzado muchísimo. Y ahora mismo el tema fundamental es la refrigeración, los refrigeradores, los aire acondicionados. Y aquí hay un instrumento, aquí hay un centro de investigación en la UAS que recibió como donación la UAS, que funciona para hacer esos estudios. Entonces... Por favor. Sí, se han tomado medidas, pero hay una unidad en aduanas para garantizar el seguimiento de que ninguno de esos productos entren por las aduanas dominicanas. Los que están prohibidos. Sí, todos los sistemas de restricciones, algunos se puede, otros tienen cuota. Entonces, este es un país que se ha organizado para eso. No, la pregunta viene porque hace muchos años, cuando esto comenzó a sonar,
tú decías, no, es que no, eso no está prohibido, entonces, bueno, hay un derecho adquirido, las empresas del aire acondicionado viven de eso, generan 300 empleados, entonces había una manipulación. Pasaron los años, ya pasó el tiempo suficiente, se supone que todo eso que hace daño está prohibido. Entonces, esto en los hechos, esa aduana verde, ¿está funcionando en verdad? ¿No entran en ese? Los desodorantes. Bueno, yo no digo que todo lo que está prohibido no entre, porque eso es una labor titánica, pero se ha avanzado muchísimo y eso está funcionando, y hoy día eso es uno de los grandes logros internacionales. Se ha revertido el daño en la capa de ozono a nivel planetario. Es uno de los pocos acuerdos internacionales que ha funcionado, y aquí hemos funcionado. Ahora, lo de la taxonomía es que se clasifica el gasto público para ver, y eso se hace con el Banco Central, con la Superintendencia, con Hacienda. Bueno, se clasifica el gasto para ver qué gasto se debe hacer y qué no. Entonces, en préstitos internacionales que se han tomado antes, que ya existían, deudas que ya existían, que se ha demostrado que se habían tomado para medidas que contribuyen a frenar el cambio climático, entonces esa deuda se ha reprogramado a una tasa más baja. Porque los organismos internacionales están siendo solidarios en ese aspecto. En ese tema sí, entonces hay una facilitación. Aquí se está haciendo ese trabajo, eso es lo que yo quiero decir. Que estamos resolviendo el problema. No. Se está avanzando y estamos haciendo lo que podemos. Pero este último préstamo fue en verdad una especie de renegociación de la deuda a una tasa preferente. ¿Y por qué el gobierno no informó eso? Porque lo estamos sabiendo porque se nos ocurrió invitar al jefe del cambio climático en el gobierno. Si no, no nos hubiéramos enterado. Sí, bueno, es que ya ese es un tema de comunicación. Pero esa parte es un tema general de comunicación. Yo diría que hay algo fundamental, que es la pedagogía. O sea, la pedagogía, la explicación. Claro. Incluso voy a poner un ejemplo. En el año 2012 aquí hicimos, o sea, el Consejo Nacional para el Cambio Climático hizo una investigación acerca de qué piensan los dominicanos sobre el cambio climático. Yo asumí el 2020 y volvimos a hacer otra para poder comparar los resultados de 2012 y los resultados de 2022. Sí. Y los dos estudios los pagó Naciones Unidas. Son estudios muy bien hechos. Y se observó lo siguiente, que en esos 10 años aumentó la preocupación del dominicano y de la dominicana por el cambio climático. Sin embargo, que sus conocimientos sobre el tema no mejoraron. Entonces, se reflejó que en el año 2012 un 6% de las personas declararon estar preocupadas por el cambio climático, en el 2012. Y ahora un 18%. Es decir, se triplicó se puede decir. Vamos, y la ignorancia del término. ¿Cuántos dijeron cambio qué? Es que se hicieron, esas fueron las preguntas. Usted está preocupación, se triplicó. 1 de cada 5 dominicanos o dominicanas hoy estaría preocupado por el cambio climático. 1. Está bien. Ahora, se le pregunta, tú eres sociólogo, las preguntas de control para ver qué es lo que está respondiendo la gente. Entonces hicieron una serie de preguntas de control a ver si la gente sabía lo que estaba diciendo. Y lo que resultó es que la gente sabía muy poco sobre el cambio climático. Entonces están más preocupados, la gente está más preocupada, pero no sabe bien por qué. Ahí hay una labor tremenda de sensibilización, porque no puede haber organización y movilización sobre ningún tema si no hay una sensibilización. Pero parece la publicidad estatal. Max está trabajando en eso, se supone. Entonces, quiero como aplatanar un poquito el asunto, pasar del cambio climático al clima social, porque quiero una apreciación del doctor en sociología con relación al proceso evolutivo que ha tenido la sociedad dominicana partiendo años 80, 90 hasta ahora. Bueno, hasta el domingo, Max. Sí. Tiene tiempo. Hasta el domingo, no. Sí, porque la pregunta es muy amplia. Si yo la tuviera que responder en dos. Proceso evolutivo. Si yo la quisiera. Por etapas, por si etapas. Yo la quisiera responder en 2 o 3 frases. Yo diría que la República Dominicana ha tenido un notable crecimiento económico. Hemos crecido, pero no necesariamente hemos crecido bien. Es más, hemos crecido mal, en el sentido de que el dominicano ha sido un crecimiento con inequidad.
Es decir, crecimiento con injusticia social. República Dominicana en ese sentido, bueno, la riqueza del país se ha multiplicado, pero las brechas sociales son muy importantes en el país. No se ha cumplido lo que dijo aquel cientista social y economista, de amarrar la micro con la macro para que boronee. No lo tomé así. Que la macro alimente la micro, para que la micro... Para que boronee. Max, fuiste ministro de Trabajo, presidente del Consejo de Seguridad Social, y como político, como presidente de la APD. Este tema de la reforma laboral, la cesantía, los trabajadores dicen es fundamental. Nosotros leíamos acá una frase en la que sintetizaba que era como que la cesantía es esa seguridad, no recuerdo bien, que tiene el trabajador dominicano, como ese elemento de prevención que tiene el trabajador dominicano. Pero aquí han venido representantes patronales que dan explicaciones muy sólidas respecto de la doble tributación, de que a partir de la Ley de Seguridad Social del 2001 es muy diferente, de que aportan 7 puntos tanto, y de que no plantean la eliminación, sino la reestructuración o un seguro de empleo, que ha dado mucha brega, que suena bien, pero como que buscar los cuartos, buscar el dinero, como que la responsabilidad, ¿quién lo buscaría? Es un tema. ¿Qué piensa de todo esto? ¿La quitamos, la dejamos, la reestructuramos, creamos el seguro de desempleo? Sí. Bueno, voy a decir algo más que evidente, una perogrullada, es que todos los países son diferentes. Entonces hay que estudiarlo en su particularidad. República Dominicana ha tenido 2 códigos de trabajo. El Código de Trujillo de Trabajo, inicio de los años 50, y el Código de 1992. El Código Alburquerque, el Código Ray, y se nos queda abogado también. Lupo Hernández. Sí. Tres Rueda, Ray, Alburquerque. Tres eminentes juristas. Rueda, Ray, ahora, esos 2 códigos fueron el producto, naturalmente, de las relaciones sociales internas en el país, pero los 2 fueron producto de la acción internacional. Porque en la era de Trujillo se produjo una huelga extraordinaria, el Día de Reyes del año 1946, porque a los trabajadores de cañeros le pagaban 10 centavos por tonelada, una cosa así. Y hubo una huelga enorme. Y República Dominicana entró, o sea, fue señalada internacionalmente. Y Trujillo estableció un código de trabajo. Y las medidas, muchas de las medidas eran medidas adecuadas, idóneas. Bueno, no se cumplían, pero el código no era... Estaban ahí. Estaban ahí. Bueno, pero después, en el año 92, hubo un movimiento internacional porque no se estaban respetando en la República Dominicana los derechos de los trabajadores, en particular los trabajadores inmigrantes. Y hubo una amenaza del presidente Reagan, hubo una amenaza de Estados Unidos, que si República Dominicana no modificaba su código laboral y se respetaban los derechos, República Dominicana iba a ser excluida de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Y entonces se modificó el código. Ahora hay una amenaza. O sea, que esto fue una exigencia de los Estados Unidos para poder ser beneficiario del programa de la Cuenca del Caribe. Pero es que hay una serie de exigencias. República Dominicana hoy día no puede exportar azúcar a Estados Unidos. Ahora, eso sabe eso. Ahora, o sea, hay medidas, hay empresas dominicanas que han sido sancionadas que no pueden exportar por no respeto de los derechos. Pero esa empresa es norteamericana. Sí. Bueno. Lo que es una gran cosa. Porque incluso a su empresa. Pero es de aquí que sale. Pero salía de aquí y los sobreexplotados son dominicanos. Bueno, entonces, lo que quiero decir que en el mundo de hoy, nada es absolutamente nacional. Todo tiene relación con los otros países. Y en el marco de lo laboral. Ya ni la presidenta dominicana. Mire qué dolor tan grande. Qué dolor. Obrigado, morto obrigado. Morto obrigado. Bien. El caso es que hubo una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial.
Y después de la Primera Guerra Mundial hubo una conclusión de que esa guerra tuvo como una de sus raíces fundamentales los conflictos sociales. Y decidieron crear una organización, y se creó en 1919 la Organización Internacional del Trabajo. Esa fue un resultado de la Primera Guerra Mundial, o sea, porque el conflicto de clases que había en Europa, en Estados Unidos y en el mundo era tal que decidieron establecer una institución. Y esa institución es la única organización tripartita del sistema de Naciones Unidas. Los representantes no son solo de los estados, son de los gobiernos, ¿verdad?, de los estados, de los empresarios y de los trabajadores. Es la única. Y el tripartismo es un principio fundamental del sistema social mundial, o sea, para el equilibrio en el mundo. Entonces, todos los ministerios de trabajo del mundo, de todos los países, tienen que regirse por el tripartismo. Y todos los acuerdos tienen que darse entre las tres partes. Dicho eso, la cesantía. Sí, no, ahí voy. Es que se acordó. No, bien, esa base, correcto. Es que hubo, sobre esa base, se reunieron en República Dominicana gobierno, empresarios y trabajadores para hacer una reforma legal, laboral, ahora, en estos 2 últimos años. Y llegaron a un acuerdo, los tres juntos, y acordaron una serie de puntos y acordaron dejar la cesantía para después. Ese fue el acuerdo. ¿Y qué entonces el gobierno... La patronal dice que no. No, bueno. No, porque hay un momento, eso fue en una semanal. El presidente reunió a los funcionarios del área y se afirmó eso. Pasaron semanas, meses, y se supone que al otro día debió estar la reacción de, mire, el presidente parece que se equivocó. El presidente ha dicho que lo de la cesantía va para después. Nosotros no acordamos eso. Esa no fue la reacción. Bueno. O sea, cuando el presidente lo dijo en esa semanal, no hubo una reacción negativa del empresariado. No sé por qué, qué ha ocurrido, qué ha cambiado, que ahora de repente se ha retomado esto. Claro, y la patronal dice, no acordamos eso. Acordaron que como consenso no se enviaron. O sea, lo que se envía desde el Ejecutivo como parte del consenso es lo que fue recibido. Lo que todos estaban de acuerdo. Correcto, pero ellos dicen que ellos tienen libertad de acción para actuar ante el Congreso. Está igual bien, que los trabajadores. Claro. No es lo que ellos dicen, ellos ellos lo que están diciendo es que individualmente ellos van a poner su ley en contra del tripartismo. Al margen del acuerdo. Eso es lo que ellos están planteando. O sea, el principio universal es el tripartismo. Y en base, y en lo que se pusieron de acuerdo fue en reformar el código, y esa reforma la propuso el ministro, la mandó a las cámaras. Sí. Ahora, en medio de la discusión, hay legisladores que han planteado que no, que hay que meter la cesantía. Entonces, hubiera acuerdo antes o no lo hubiera, el caso es que no lo hay ahora. No están de acuerdo. No, ahora, entonces, yo lo que planteo es que se apruebe lo que está acordado entre todos y que el tema de la cesantía se siga discutiendo. Porque aprobar la cesantía con la oposición de un sector no solamente contraviene un principio universal a la que República Dominicana se ha adherido, sino que también puede crear problemas. ¿Por qué puede crear problemas? La República Dominicana es un país que ha tenido mucho crecimiento económico, pero es el país que tiene los más bajos salarios mínimos de América Latina, con excepción de lo que yo llamo las situaciones anómalas. Las situaciones anómalas son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Esos 4 países, si uno saca esos 4 países, que yo llamo situaciones anómalas, especiales, particulares, por razones distintas, porque la de Haití no es la de Cuba. Si sacamos esos 4 países, los más bajos salarios mínimos promedio de América Latina son los de República Dominicana. Entonces, acá hay un tema, y es que los precios son altos. Por ejemplo, el salario mínimo de un país, por ejemplo, puede ser, el salario mínimo, supongamos, de México, puede ser más bajo que el de República Dominicana, pero en paridad de compra es más elevado. Es decir, que aunque el mexicano gane menos, compra más. Claro. Y así es que hay que calcular. No en base a lo que, no en base al ingreso en papeleta. Al ingreso en papeleta, sino lo que usted puede consumir. Eso es lo importante. Entonces, en ese sentido, República Dominicana tiene esos salarios mínimos muy bajos.
tenemos un nivel de informalidad muy alto. O sea, eso no se ha podido corregir. Estamos en 56, 57, 58%. Eso es altísimo. En ese sentido, hay que ver cómo se establece el sistema de protección social. Aquí se quejan mucho los propios empleadores, los propios trabajadores, de que les descuentan mucho. Claro, si usted gana poco, por poco que le quiten es mucho. Claro. Entonces, pasa... Pero porque porcentualmente no es cierto que sea mucho. El problema es el problema es que el salario es bajo. El problema no es que mire, si a usted... Mire, si tú ganas 100 pesos, si tú ganas 100 pesos y te descuentan el 5%, es mucho. Pero si tú ganas 1,000, pues normal te vas a quedar con 95. Pero si tú ganas 1,000 pesos y te descuentan el 50%, bueno, me quedo con 500. Max, no con 95. Max. Ese es el problema de los descuentos. Pero al final no se percibe, digamos, en los sectores productivos del país, en los empresarios, los empleadores, una actitud de ver cómo eso va mejorando. Todo lo contrario, uno lo que siente es que esa gente... Pero yo pienso que hay que buscar soluciones. Yo siempre yo me voy por el lado de la solución. Y el problema para mí es fiscal. Porque es cierto, sobre todo para las pequeñas empresas, la cesantía genera una carga muy importante. Y hay muchas empresas que quiebran por la cesantía. Y yo eso lo he visto muchas veces. Entonces lo que hay que hacer es buscarle una solución. No simplemente decir quitar la cesantía, sino ver cuál es la solución. La solución que sea beneficiosa para todas las partes. Pero un aspecto en ese sentido, profesor, hay un aspecto importante, es que la mayoría de las empresas que generan empleos son pequeñas y medianas. Uno cuando hablan de la cesantía, uno tiende a pensar, insisto, en la cervecería, la telefónica, en los bancos, y eso es un pequeño porcentaje. Entonces, ese dato como que no se maneja muy bien. Yo he visto casos muy tristes. O sea, porque realmente hay un problema real. Mediana, hay pequeña, que resolverlo. Les voy a poner un caso que yo conozco directamente, un caso muy cruel. Unos profesores, una señora que era dueña de un colegio. Entonces el colegio muy prestigioso, mucha gente estudió en el colegio, ellos daban muchas becas, vamos a decirlo, gente buena. Sí. Okay. Sí, pero solidarios. Pero al final le ofrecieron el colegio al cuerpo de profesores, no les interesó, no tenían hijos. Y ellos se querían retirar. Ajá, ¿y qué iban a hacer? Para retirarse, no podían pagar la cesantía de todos los profesores. Entonces vendieron todo lo que tenían, su casa, vendieron todo, pagaron la cesantía y se quedaron viejos pobres. Entonces, claro, que eso no puede ser. Eso no Max, puede ser. Es un caso. Un caso. La propuesta que tienes. La propuesta y el tema es fiscal. Si un empresario hoy quiere crear un fondo hoy para él poder pagar la cesantía, de acuerdo a la ley tributaria, tiene que tomar ese dinero de sus ganancias. Entonces, tiene ganancia, tiene que pagar impuestos sobre la ganancia. Encima de eso, guarda las ganancias para pagar la cesantía. Eso no tiene sentido. La propuesta más. Cambiar para que se puedan crear esos fondos y no habría ningún problema. ¿Cambiar cómo? O sea, ¿qué cosa cambiar hacer? Que se permita que las empresas puedan crear esos fondos. Y si pone un certificado, se pretende aumentar el impuesto que paga el beneficio. Y lo pueden hacer colectivamente o de manera particular. ¿Por qué? Porque aunque la cesantía formalmente no es un derecho, la cesantía no es un derecho, de acuerdo a la ley dominicana, aunque no es un derecho en el sentido de lo que es una compensación. Y no dicen que es un derecho adquirido ya por No, eso es otra cosa. Socialmente es un derecho adquirido, pero desde el punto de vista legal no es un derecho. O sea, en el sentido la ley no lo de que por ejemplo, en Francia, para comparar, allá no existe eso de cesantía. Pero si un trabajador considera que ha sido despedido injustamente, él va al tribunal y el tribunal dice, bueno, ese señor hay que pagarle tanto. Aquí está establecido en la ley. Entonces, la ley dice que es el empleador
el que tiene que justificar el despido. Y si la persona es despedida sin esa justificación, el trabajador entonces es que puede ir al reclamo. Es el que reclama. Son dos sistemas distintos. Ahora, ¿qué pasa? Que en el sistema dominicano, al final, dice, bueno, vamos a quitar la cesantía. Bueno, pero vamos a poner el derecho que hay en Francia. Eso no. El sistema, no, eso no. O sea, porque... Ya comenzó a hablar del Moreno. Entonces, ahí él iba bien. Él iba bien, ya comenzó a hablar del Moreno. Entonces, ahí... La que pique el pollo. Entonces, el resultado que habría, lo que yo planteo es que se modifique la ley para que las empresas, individual o colectivamente, puedan establecer ese fondo y no habría mayor problema. Porque si se establece así de pronto, si se modifica esto, no por el tripartismo, sino por un sector que imponga eso, eso puede crear un ambiente de inestabilidad muy grande. Social y muchos dicen, que se apruebe un sistema eso se estudió para poder establecer un seguro de desempleo. Habría que aumentar las cotizaciones inmensamente y con los bajos salarios de aquí eso no se podría hacer. Ese es el problema. Max, muchísimas gracias. Interesante conversación sobre cambio climático y sobre derechos laborales. Al final, la política la dejamos para luego, presidente de la APD. Vamos a hablar de política en otro momento, pero es importante estos dos temas fundamentales en la discusión internacional mundial y en la local en estos momentos, lo relativo a lo laboral. Hasta el MPD está en la derecha ya. Eso hay que conversar. ¿Cómo? Hay que invitar a vicepresidente ejecutivo la extrema del Consejo izquierda Nacional de Cambio Climático. Ya no. Max, en estos días tiene descanso, ¿verdad? Algunos días descanso. Puede hacer cosas en la casa, esas que se acumulan. Uno aprovecha. Sí. Los estantes de libros. A veces hay que arreglar. Él le llena a doña Hay Elizabeth cosas que arreglar en la casa. No, pero a más no. Hay que crear otros estantes, hay que hacer reconstrucción, porque la doña... No puede, la doña está mortificada por esas cosas, Max. Entonces, Max, ahí en la porque ella le dijo San que Martín 183, en la sala no me ponga. Pero hasta en la sala, Max. Max, aquí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha, parqueo grande, letrero grande, dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa, equipos, herramientas, con certificación internacional. Puede construir y hacer más cosas. Le dice que demandamos desde acá del programa diario. Y me van a dar un descuento. Pero fundamental, importante. ¿Cómo? Bueno. Importante. Pero ya más sabe. Materiales industriales, una ferretería completa. Reiteramos el agradecimiento a Max Pusch por estar por acá. Pusch. Había un anuncio que decía... Es más Puy, hombre. Había un anuncio que decía... Más Puy. Había... Yo creo que era Heno de Praga, uno de esos productos que era de Push, de una marca española. De las más grandes, sí. Y de las más grandes. Y una voz muy... Se acabó el tiempo, pero déjeme decirle algo. Ajá. Para ir. Puig, es un apellido catalán. En catalán se pronuncia Puig. Puig. Mi bisabuelo fue el que vino de allá. Y mis tíos, algunos de ellos peleaban cuando no les decían Puig. Y yo no peleo por eso. Y el tiempo ganó. Yo no peleo por y el eso. Tiempo, el problema es que el tiempo ganó. No, y además, como se puede decir nombre, apellido, como está escrito. No, lo que pasa es que aquí no es Puig, es Puig. Más Puig. Yo estaba hablando con más Puig el otro día. No, hay gente. Bueno, gracias a más. Eso no lo cambia, Señores. Continuamos. Una apuesta por la radio